Fiscal, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esta sección Voces con Experiencia y en esta ocasión nos acompaña el médico veterinario Carlos Juárez y pues bueno, el día de hoy nos va a estar compartiendo acerca de lo que ha sido su carrera, cómo se ha formado, qué es lo que está detectando en su gremio, en su sector a lo largo de pues ya esta vida profesional que tienes, Carlos. Muchas gracias por tu tiempo, bienvenido. No, pues muchísimas gracias a IQ Fiscal por tomarse el tiempo también en estar con nosotros, compartir las experiencias que hemos recaudado a lo largo del tiempo. No es mucho, no es poco, pero yo creo que sí es algo significativo dentro de la parte que estamos laborando, estudiando, contribuyendo también a la parte social, que es nuestro deber básico como médico veterinario a la hora de programar y proclamar nuestro juramento ético, es salvaguardar la salud humana a través del bienestar animal. En este caso, nuestra eh, licenciatura abarca muchas áreas, muchas aristas, donde cada uno de nosotros como médicos también tenemos ciertas especialidades. Por ejemplo, están los médicos veterinarios que se dedican a pequeñas especies, a la clínica, tanto de mascotas, pueden ser canes o felinos, también algunas especies exóticas como loros o otro tipo de animales que tienen en casa que ya se consideran como mascotas. Están los que se dedican a la avicultura, los que normalmente siempre están al pendiente de la producción de huevo para plato o la producción de carne, bueno, de ave para también pues tener el proceso de producción de carne. Están los bovinos de carne, los bovinos de leche, los que nos dedicamos a los caprinos, que en este caso se subdividen en dos ramas, tanto de leche como de carne. Y en el caso de los ovinos, ahí nos juntan tantito, pero también son especies muy distintas y hay producción de carne, de leche y de doble propósito. Más adelante explicaremos qué es un doble propósito y para cuál es la funcionalidad en las que están trabajando. Ok, pues creo que bastante rama como cualquier carrera, ¿no? No yo creo que dicen por ahí, especialista de todo es especialista de nada, porque la verdad es que no hay, no he visto hasta ahorita con todos los que he entrevistado alguna carrera que sea, ¿no? Pues le sé de todo, ¿no? O sea, siempre hay como un grado de especialización precisamente, y ahorita comentabas algo de eso, Carlos. Cuéntanos, Carlos, ¿de qué parte de la República Mexicana pues eres tú y en dónde estudiaste? Mira, yo soy egresado de la Benemérita Universidad de Puebla, Autónoma de Puebla, la UAP. La Ok, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia está en Tecamachalco. No estamos en CEU, estamos fuera de CEU. Y la particularidad es precisamente por eso, ¿no? De que nosotros tenemos que tener, o al menos cuando yo estudié, porque ahorita ya el plan de estudios ya cambió muchísimo, ajá. y tenemos que hacer prácticas, ¿no? Bien dice el dicho que la práctica hace al maestro y aunque tengas el conocimiento, si no lo practicas, no puedes tener una mejor habilidad en el proceso de que tú quieras realizar en un futuro. Entonces, precisamente por eso nosotros no estamos en una academia fuera. Y ya yo provengo de una localidad que se llama Santa Cruz Quechulac, que pertenece al municipio de Guadalupe Victoria, del estado de Puebla. Somos el número 67 en el estado. Y Ok, donde yo vivo, pues prácticamente nos dedicamos a la caprinocultura, al cuidado de las cabras, es una producción lechera. ok. Eh, ya ha venido pues desde platicando, inclusive con mi abuelo que falleció a la edad de 99 años y creo yo que todavía tienen mucho tiempo de seguir trabajando con las cabras, más o menos aquí en la localidad donde estamos tendrá aproximadamente unos 150 años que empezaron a venir a establecerse Ok, como tal y aparte en el lugar donde estamos se predispone para esta producción animal. Hay lagunas donde se mantuvieron, se acercaron los primeros pobladores y aparte también hubo asentamientos de minas de los españoles en ese entonces y desde ese entonces, digamos que desde la época de la colonia ya hay cierta particularidad por el trabajo y trabajo con esta especie caprina. Lo que ofrece a la humanidad
Son muchas cualidades, son muchas circunstancias de beneficio para nosotros como seres humanos. Eh, en ese proceso vamos trabajando. El detalle, como todos los lugares, la predisposición de sociedad o de tradicionalismo que se viene trabajando de pasar de generación en generación o el relevo generacional, como normalmente hoy conocemos, pues muchas de las ocasiones no nos permite establecer algunas nuevas prácticas, por lo que seguimos trabajando en un sistema extensivo nuestras cabras que tenemos en el rumbo. El mejoramiento genético ha sido poco realmente, pero no sin dejar fuera las buenas prácticas como la prevención de la brucela, que en nuestro caso como seres humanos al consumir los alimentos, ya sea cabrito, leche o requesón o sus derivados, pues nos provocan a nosotros la enfermedad de fiebre de Malta. Ujú, Y en ese proceso, pues existen campañas, los productores ya se empezaron a ir educando en ese proceso que deben de salvaguardar la integridad tanto del mismo rebaño como de la persona que va el plato a su mesa, cualquier producto mencionado. Entonces hay campañas donde vienen los médicos certificados, los médicos veterinarios certificados por Senacica, hacen ujú. las pruebas o inoculan la vacuna dentro de los mismos animales y de esa manera se tiene el control. Hace mucho tiempo, hace unos 30 años, teníamos mucho problema de fiebre de Malta en la población, ya se ha ido erradicando, se ha ido manejando en el proceso, en el proceso de este tipo de actividades que realizan los productores. Ok, bastante interesante. Oye, comentabas que esta es una actividad que ya viene pues generacional, entiendo, en tu familia. ¿Cómo fue que tú decidiste continuar o de alguna manera a lo mejor hasta prepararte, ¿no? Porque probablemente, a lo mejor tu familia, no lo sé, ya haya médicos veterinarios desde antes, pero o tú eres el primero, ¿cómo fue que decidiste estudiar esto? Existe un dato curioso, en mi caso personal, soy la tercera generación de chiveros o de cabreros. Ujú. Mi abuelo fue cabrero, mi mamá fue cabrera y yo también. De hecho, en tu casa manejamos Así es. cabras. Yo soy el único que decidió desde la edad de 6 años, que yo recuerdo, y todavía vivía mi abuela, cuando ella me dijo, ¿y qué vas a estudiar de grande? Ah, pues yo se voy a ser veterinario y voy a regresar y voy a trabajar con los animales y vamos a seguir trabajando para que pues el pueblo y en general pues la familia pues tenga una mejor calidad, en ese entonces no le decía yo calidad de vida o una manera digna de vivir de la actividad. Más sin Ujú. embargo, desde ahí, desde ese entonces, por la convivencia misma, el día a día de estar presente con los animales, porque en la casa de mi abuela pues había cerdos, había gallinas, teníamos caballos y las cabras y los borregos y era la forma de vivir al día a día y la verdad en ese entonces era muy factible esa forma de ilustración, la cual posteriormente me llevó a estudiar en la Universidad Autónoma de Puebla, primero en la preparatoria que está en la ciudad de Puebla, posteriormente ya me trasladé a Tecamachalco donde estudiamos la universidad y desde ahí ya empezamos a seguir trabajando, seguir platicando en ese proceso. Ha sido muy bonito toda la actividad por la misma vocación que se tuvo, el mismo sueño que se tuvo, y hoy estar viendo las recompensas de ese estudio y de ese esfuerzo. Ok. Ahora, ¿tú te dedicas 100%, digamos que al ganado familiar o también prestas, digamos, servicios de manera independiente? ¿Cómo es que obtienes tú tus ingresos ya como médico veterinario? Ah, ok. Pues fíjate que en todo el proceso de enseñanza, a mí me ayudó mucho la práctica. Ujú, Yo estudié solamente un año bien de lleno a la escuela, que fue del 2003 al 2004. ujú. Y del 2004 a la fecha ya seguimos trabajando y ejerciendo la profesión. En ese entonces hubo una alianza con un rancho en Atlisco que se llama Las Lilas y empezamos a trabajar directamente como ayudante o, pues sí, como un ayudante de médico veterinario responsable de la unidad productiva. Y desde ahí me empezó a atraer más esa actividad.
Eh, Empezaba yo a ir los fines de semana, en las vacaciones estaba yo todas las vacaciones. Primero me dijo el dueño, sabes que pues no hay un sueldo para pagarte, ni siquiera para tus gastos. Y en ese entonces pues dije, no hay ningún problema, yo vengo por aprender. Estuvimos 3 semanas, después a las 3 semanas me dio un incentivo económico y que a mí la verdad me funcionó para finalizar mi carrera. Terminamos la cuestión de la universidad en ese sentido. Luego él me dijo, ¿sabes qué, Carlos? El médico anterior ya no está, quiero que tú estés aquí a cargo de la producción. En ese entonces, cuando yo empecé a trabajar en el 2004, solamente teníamos alrededor de 80 vientres borregas, que son las madres de los corderos. Y ya para ese entonces, cuando yo terminé en el 2004, más 3 años, 2007, en el 2008 terminé la universidad y ya empecé yo a trabajar y le digo, bueno, ¿cómo quiere que trabaje? ¿Quiere que esté de planta o vengo por visitas o asesorías? No, pues como tú lo elijas. Y entonces empecé a buscar que la asesoría llevaba a un trabajo más activo, donde particularmente la solvencia económica pudiera ser mejor y no estar siempre encajado o Atado a enmarcado. un horario, a un... Sí. Exactamente. Y así empezamos a trabajar, ya cuando nosotros, yo dejé ese rancho en el 2007, Ujú, perdón. El total de inventario de animales lo habíamos triplicado a 240 animales, vientres, y teníamos una producción de corderos anuales aproximadamente de 2,000 corderos por año. Teníamos dos ciclos de pariciones que iniciaban en enero, febrero, y el otro era junio, julio, y en ese momento teníamos pues muy buena producción, muy buenas prolificidades. Había muchos parámetros productivos donde se consideraba como muy rentable la producción. Obviamente también había muchos factores, ¿no? Porque en ese entonces, en esos años, los granos eran muy baratos, estaba a peso el maíz, a 80 centavos, sí, el sorgo, las proteínas vegetales como la pasta de soya no pasaba de 2 3 pesos y era muy, muy, muy rentable, ¿no? Porque entonces también medíamos la eficiencia alimentaria, que quiere decir con esto que obviamente el animal, lo que se come tiene que ser eficiente para convertirlo en carne y siempre en México hemos tenido el gusto por consumir la barbacoa de borrego los fines de semana, ya sea en tacos, en reuniones familiares, en ujú, circunstancias que pudiera uno tener una actividad festiva o simple y sencillamente porque tenías el gusto de irte a comerte pues, la barbacoa de fin de sí, semana, sábado, ¿no? claro, Parece que tampoco era tan caro, el kilo de borrego a pie estaba a 25 pesos, ahorita ya está oscilando a 70, sí, 75, o sea, sí, es un incremento importante. Por lo mismo, ahorita, por ejemplo, el kilo de barbacoa, hablando de los ovinos, pues barata está desde los 500 pesos hasta los 1,500, dependiendo del lugar. sí, Entonces, se va manejando cosas distantes. Conforme va pasando el tiempo y va pasando la historia y vamos trabajando y vamos también buscando nuevas formas de cómo tener más conocimiento, en ese entonces era muy factible los simposios, que el congreso, que para acá, que para allá, y entonces uno tenía que pagar. No, no sí, es como hoy de búscale en el internet, o búscate el tutorial, o búscate a fulano, ya estamos en el internet o en YouTube, y ya te da una explicación breve de lo que tú quieres buscar, ¿no? En ese entonces sí todavía como que era más a la usanza antigua, de buscar, de investigar, o de ser creativo en muchas circunstancias, porque uno tenía que ver que lo que te decían en el simposio o la figura en ese entonces importante de la medicina veterinaria, eh, para esa situación, pues uno tenía que buscar y deslindar si era cierto o no, verlo en tu casa, si funcionaba lo que habías aprendido, o era cierta parte de lo que te servía, ¿no? Porque no todo lo que te dicen o todo lo que ves funciona o no se adapta al sistema que tú estás tratando o trabajando. Desde ahí empecé con la circunstancia de ver que no es todo 100% real, sino que todo tiene que llevar un proceso diferente y distinto dependiendo de la persona con la que tú estés tratando, ya como hablando como asesor. Eh, ujú,
porque no todos tienen la misma capacidad, no todos tienen el mismo intelecto, no todos tienen la misma infraestructura, las mismas razas, la misma posibilidad económica. Y entonces tienes que ir diseñando ciertas estrategias con todas las personas para que en cada una de ellas pues vayas generando una proactividad o una rentabilidad de la misma especie. Que en ese entonces yo decía yo, pues hay que aplicar ciertos medicamentos y como todo, ¿no? Habría que recetar. Hoy por hoy la receta no funciona. Hoy por hoy tienes que identificar la raíz del problema para que tú des una solución. Si no haces todo un proceso de observación, de análisis, no vas a llegar a una conclusión y siempre vas a estar afectando el bolsillo del dueño, el bolsillo propio, lo que hoy estamos viviendo con el cambio climático y muchas circunstancias que hoy se tienen que valorar. En ese entonces, hace, pues sí, 15, casi 17 años, era todavía complejo, ¿no? Era de llegar con las recetas, de llegar cuánto tienes y empezamos a trabajar, ¿no? Hoy ha cambiado y el tiempo ha sido distinto. Y tenemos que ir evolucionando. Bajo esa premura de la evolución, empezamos a asistir a varios congresos. Uno de los que me importó fue en Perú, que se llama Huiatría. Aquí en México también se hace. El de Huiatría en Perú es latinoamericano. Allá presentamos 2 trabajos de investigación de la misma zona donde estoy trabajando, que era la incidencia parasitaria, y una forma alternativa de cómo sustituir algunos elementos básicos en la nutrición por algunos sintéticos que hoy no lo creo recomendar porque causa muchos problemas. Y entonces, pero en ese entonces era como que era la innovación, ¿no? Y por eso digo que a veces no todo lo que se escribe o se dice funciona. Ok, Y empezamos a seguir trabajando y vamos empezando a tomar más experiencia en el camino, donde todo es un complejo y desde la parada del médico veterinario está involucrado en la parte del sector público en cuanto a la parte de la salud y en la parte del productor que tiene que generar dinero. Y nosotros nos encontramos a la mitad de todo eso. Y entonces, ¿hacia dónde le hacemos el criterio? ¿Hacia la salud pública o a generar dinero? ¿Y bajo qué condiciones lo quiero realizar? Y, ay, Dios, pues resulta que no es como yo esperaba. No es como yo esperaba porque al final de cuentas los criterios propios o los criterios que uno obtiene al momento de hacer el juramento ético, volviéndolo a recalcar, pues estás jurando la bienestar y la salud de los animales en pro de la salud y bienestar humana, ¿no? Entonces, ok. aplicando el tema, pues uno tiene que hacer las mejores prácticas, las mejores recomendaciones para que el ser humano tenga esa seguridad alimentaria y esa seguridad alimentaria tenga el bienestar en la población. Pero para entender esa complejidad, pues tienen que avanzar muchos procesos, ¿no? Eh, lo que dices es muy cierto, a veces la especialización es buena, pero sí también tienes, en el caso personal, en el terreno laboral, sí tienes que saber de dónde se generan los granos, los forrajes, que todo animal tiene que convertir y tiene que comer principalmente para convertirlo en leche, en carne o en huevo. Y pues tienes que saber aproximadamente cómo se produce, porque en muchas de las ocasiones no sabemos la procedencia del material vegetal y si fue ocupado con muchos famosos hoy que ya se llaman el glifosato en el maíz, en herbicidas, en pesticidas, en muchas circunstancias que quedan guardadas en el grano, en el forraje, y eso obviamente se lo vamos a dar de comer a los animales, lo van a transformar, lo van a digerir, pero también ciertas partículas se van a ir en ese Quedando. alimento. Y a final de cuentas, pues nosotros no lo vamos a comer. Y es por eso hoy que también tenemos muchos problemas de enfermedades metabólicas. Y es que normalmente esas sustancias químicas pues se van albergando en el hígado, en la sangre, y hoy empiezan a provocar disfuncionalidades a nivel celular en los seres humanos. Y entonces la forma de riqueza empieza a entrar en un dilema de si quiero soy rico o bajo a qué costo. ¿A costa de qué? O, si, o desde qué parada lo voy a hacer, ¿no? Y tú como asesor o como médico veterinario
¿qué criterios vas a aplicar? Entonces sí, a veces es una lucha de conciencia para poder tomar la mejor elección y que la voz de la palabra y la decisión que tomes, que es respetada por el dueño, porque por eso te están contratando como asesor, los lleves por buen camino. Entonces a veces sí como que tienes que cargar con muchas problemáticas, tanto de productivas, del dueño, de cómo se hicieron, y normalmente el dueño siempre te va a estar diciendo, es que me sale caro hacer lo que tú dices, mejor lo hacemos por el otro lado, ¿no? Y llega el momento que se sabe que, pues muchas gracias, yo no puedo trabajar así porque al final del tiempo voy a generar un daño que no se va a poder reparar. Sí. Y entonces los vamos quitando. Ha sido complicado porque igual también el problema de trabajo pues va disminuyendo, ¿no? Porque no todo el mundo empieza a generar, pero hoy por hoy la conciencia hoy en 2023 va trabajando de manera distinta y hoy sí ya nos estamos preocupando por lo que comemos. Y hoy Sí, tengo una, justo, perdóname. que es lo que comemos. Justo eso que acabas de comentar, creo que viene cambiando en las generaciones porque también hay mucho más acceso a la información, ¿no? Hay como mucha más difusión en qué es lo que de repente puede hacer daño para, o sea, antes de ti yo creo que hice hace como 2 o 3 personas una entrevista a una nutrióloga, ¿no? Y comentaba algo así de que no sabemos, o de repente no sabemos qué es lo que come un perro, porque toda la vida le hemos dado croquetas, ¿no? Entonces, se nos ha informado que pues las croquetas es el alimento de los perros, pero cuando no existían croquetas que comían, ¿no? Los gatos de igual manera. Y de repente empiezan a surgir problemas de salud precisamente porque eso que comen, ¿no? No es apto para ellos. Sin embargo, es lo que nos han empaquetado y nos han dicho, es esto lo que te debes comer. Y creo que de igual manera pasa pues con el hombre, ¿no? Se han venido haciendo todos los procesos para hacer comida rápida, ¿no? De alguna manera. Y pues eso también viene influyendo precisamente en lo que tú comentas, ¿no? En los temas de salud. Sí, es algo bien, bien complicado porque en muchas de las ocasiones la famosa alimentación que hoy manejamos en cuanto a la parte de la nutrición, y esto es en general, ¿no? Tanto para cualquier persona o cualquier unidad productiva que sea y cualquier especie a la que manejemos. Nosotros somos organismos vivos. ¿Qué requerimos? Energía, proteína. En esa proteína, pues también, más bien en la energía, vienen los carbohidratos, las grasas, grasas simples, grasas compuestas, eh, si son naturales o no naturales, qué enzimas vas a necesitar para desdoblar la comida, ¿no? Y los minerales, que sí, a final de cuentas también es muy importante para el desarrollo y síntesis moleculares o metabólicas en muchos procesos, ¿no? Entonces es un conjunto de todo. Si nosotros no sabemos diagnosticar el proceso que están haciendo nuestros propios animales, pues no vamos a también tomar esa decisión de qué le vamos a dar de comer, ¿no? Y sobre todo también el origen que viene. Y es donde yo creo que aquí se va a hacer un parteaguas en la producción. Retomando en este caso los ovinos del 2004, 2005, que estuvimos trabajando en Rancho Las Lilas, nosotros mismos, en ese entonces la industria de la carne de ovino era copiar los modelos de los porcinos en ese entonces. Eran dietas altas en granos para poder que se generar más carne en menor tiempo. Hoy, por ejemplo, que estamos con insumos muy caros, por ejemplo, ahorita el maíz aproximadamente tiene un costo oscilado desde los 8 pesos hasta los 11, la soya está desde los 14 pesos hasta los 17 y los minerales que se ocupan pues ya tienen un incremento de un 30% extra a comparación de hace 10 años, ¿no? Entonces, se ha venido viendo el, que los insumos son muy caros y la producción ha mermado. Entonces, hablando de la producción ovina, en el 2022, que fue el año pasado, nos golpeó tan duro la sequía como en este año, y obviamente los animales pues son herbívoros, tienen que comer forraje, tienen que comer hierbas. Sí.
Y eso es su fortaleza de este tipo de animales, ¿no? Nosotros quisimos modificar las dietas en base a tener mayores ganancias de peso diarias en pro de tener carne más rápida, pero ya no se puede. O sea, no podemos comparar a una cerda que nos pare 2 veces al año de manera normal, que al menos paran 10 lechones, en sus 2 partos son 20 lechones. De estos 20 lechones que pesan 100 kilos son 2 toneladas de carne de una cerda. Una borrega nos va a parir 3 veces en 2 años. Entonces, no se puede comparar ese tipo de producciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es nuevamente hacer selección, adaptarnos a los sistemas de pastoreo, pero en este sistema de pastoreo ya tenemos que involucrar todo el ecosistema de nuestro entorno. No tenemos que hacer un sobrepastoreo porque si lo hacemos, vamos a degradar el ecosistema y vamos a tener erosiones. Vamos a degradar y a deforestar, cosa que para recuperar un árbol pues tarda 20, 30 años, ¿no? Y en ese proceso tenemos que ir buscando la mejor evolución y obviamente los nuevos asesores que estamos en la parte del asesoramiento técnico, pues tenemos que ir capacitándonos de acuerdo al movimiento que hoy tenemos. Tenemos que buscar en animales sobresalientes. No quiero decir que con estos sean animales muy grandes, ya tenemos que buscar animales de talla media, 40, 50 kilos y ya no buscar más grandes, porque a más grandes comen más y sus requerimientos son más grandes. Y no nos va a terminar de dar la particularidad de tener un ingreso activo y vamos a tener pues pérdidas en el proceso. Porque hoy mantener un animal en sistemas tabulado, que es donde están cerrados, nosotros le llevamos la comida, pues su ganancia son centavos. Una vez Yo pagando todo. incluso diría que tal vez es solamente para no, para tener el dinero ahorrado, ¿no? Y no Y, gastártelo. Digo, te he de comentar que mi familia se dedica, pues no a la cría de ganado como tal, pero sí, digamos que, pues tener que el puerquito, que los caballos, que los toros, ¿no? Y básicamente es porque, pues tienen producción en el campo que dicen, pues, ¿qué le voy a hacer? ¿No? Pues tener un caballo, tener un toro, tener un cerdo y todo esto, pues lo voy dando hacia allá, ¿no? Voy guardando de alguna manera dinero uh-huh. para cuando yo requiera una emergencia o un algo, tengo que vender. Y cosa diferente a hacerlo un negocio, ¿no? Porque no vivo de esto, eso es un adicional por cualquier emergencia tener algo. Sí, y en este proceso hoy estamos ya en busca de que, por ejemplo, lo que acabas de comentar es muy cierto, o sea, ya existe un activo fijo, ¿no? Que su caso ya es un forraje que ya tienen, es un grano que ya lo utilizaron y cómo puedo transformarlo en proteína animal, porque nosotros no podemos comernos el maíz crudo, no lo degradamos. Tampoco podemos comernos ni el zacate ni la alfalfa, porque sí vamos a asimilar cierta parte, pero todo lo demás se va a ir. Entonces, nuestra fisiología es comer alimentos que ya estén precocidos o proteínas que ya hayan sido degradados por otros animales, ¿no? Por eso va muy de la mano la medicina veterinaria con la generación de proteína animal, ya sea leche, carne o huevo nuevamente. Y en ese proceso todo el mundo va a ir evolucionando y pensando de cómo podemos generar desde nuestra forma de pensar, y aunque sea un poco un animal uno, pero hoy estamos hablando de que tú no puedes mantener dos si tu capacidad de producción es de uno. Sí, claro, totalmente. Y en ese proceso tú vas a aprender y de manera exponencial cómo tengo que ser eficiente, rentable y productivo. Haciendo estos 3 pasos con un solo animal, si tú quieres seguir trabajando en una producción pecuaria o iniciar tu negocio pecuario, pues tienes que empezar con uno, ese uno se tiene que transformar en dos o en tres y progresivamente tienes que ir creciendo. Pero también es muy cierto que no vas a depender de esa actividad hasta después de 4 o 5 años, porque si tú le empiezas a robar lo que genera el negocio, pues lo vas a fracasar. Sí, claro, o sea, lo que te decía es, no me dedico a esto, porque si me dedicara realmente, pues
¿qué hago con uno, no? Y luego si se me enfermó y ya lo tuve que llevar a algún, pues a lo mejor ya está perdí de lo que le iba a sacar. Pero creo que esa parte justo nos lleva a pensar de lo que tú comentas acerca de cuál es el camino que está tomando este sector productivo. Yo entiendo que tú solamente estás enfocado a ganado como tal, o sea, no a pequeñas especies ni nada, tú estás 100% a ganado. Y comentabas que asesoras a gente que está en la parte, bueno, la parte de las ovejas, ¿no? Las borregas, pero ahora en la parte que tú tienes con tu familia, en la parte de las cabras, que yo te soy sincera, en la zona donde vive mi familia, que es aquí mismo en Puebla, ¿no? Pero por la zona de los volcanes, por el Popocatépetl y esto, o sea, yo que recuerde, no he visto como tal la producción de cabras, ¿eh? He visto mucho de borregos, de puercos, ¿no? Pero de ahí en fuera, cabras no. Y me llama mucho la atención de que tú me dices, en esta zona ya llevan más de 150 años. ¿Qué, cómo le hacen para comercializar los productos de este tipo de ganado? Ok, en esta parte, como negocio, la cabra, hablando de sus propiedades, es un animal que es tan fácil de educar porque es un animal de costumbre. Ujú, Si tú le vas a dar de comer todos los días a las 7 de la mañana, la cabra está pendiente a las 7 de la mañana. Si son de ordeña, van a esperar lo que tú realices primero. Vamos a hacer el ejemplo aquí con las cabras que tengo. Lo primero que realizo es llegar, dar una vuelta para ver cómo está su condición de salud o condición corporal, si comieron bien, si no comieron bien. Eso lo hace uno rápidamente con una revisión de lo que dejan de comer. Si yo mi comedero lo veo completamente vacío, nos está indicando que nuestro animal padeció hambre. Si lo veo con mucha comida, quiere decir que el animal está satisfecho y ya no va a comer de más. Entonces yo estoy sirviendo de más. Y obviamente tanto una como la otra me va a llegar a mermas productivas. Entonces uno tiene que, ese se le llama técnicamente lectura de comedero. Esa lectura de comedero me va a indicar cuánto debo de servir y cómo lo debo de servir. En las formas o el sistema que nuevamente estamos trabajando es de observación y medición. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo voy a dar de comer y voy a observar cuánto me dejan. Normalmente la indicativa o la literatura me va a decir que es el 10% del alimento que sirvo, me va a dejar siempre el 10%. Si yo ofrezco 1 kilo, se van a comer 900 y me van a dejar 100 gramos. Pero si yo lo veo limpio, completamente limpio, entonces quiere decir que no estoy satisfaciendo la necesidad de mi propio animal. ujú, Dicho y completado esto, entonces ya tengo un punto a favor. Ese punto a favor es cómo voy a dar de comer, lo que se llama alimentación animal. Esta alimentación animal va dirigida con un proceso de nutrición, entonces una dieta se maneja. Aproximadamente es el 70% de forraje, puede ser verde, puede ser enificado, puede ser seco o de cualquier otra índole. De forraje puede ser leñoso, que ya normalmente se le considera a todo el grano que fue seco. En el caso del maíz, que pasó un proceso de desgranado, se quedó seco y queda la fibra. Esa fibra va a hacer que esté rumiando nuestro animal o esté remoliendo todo lo que le vayamos a dar o a integrar a la dieta. Eh, si es un forraje pobre en proteína, entonces solamente lo vamos a ocupar con un 40% para que nuestro kilo, es decir, vamos a dar 400 gramos de zacate, un ejemplo, rastrojo de maíz, y el otro 60% se tiene que complementar con lo que habíamos platicado, con lo que son maíz, soya, salvado, minerales específicos para la producción de leche y nada más. O pueden ingresar otros productos energéticos que pueden ser maíz, sorgo, trigo, avena, cebada o inclusive añadir otras leguminosas como pueden ser semillas de algodón u otro tipo de alberjones, habas, dependiendo de todo lo que nosotros podamos tener dentro de la misma zona.
Porque las dietas pueden ser tan eficientes como tan ineficientes, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Puedo buscar a un grupo consultor que se dedica a hacer dietas y yo le digo que me prepare una dieta la mejor. Y ellos me van a demandar una dieta muy buena, pero que no existen los ingredientes dentro de mi zona. Entonces, salirlos a buscar se me encarece demasiado. Sí, claro. Y en ese proceso, entonces nosotros lo que vamos a ir asegurando que nuestra producción de leche, que aquí producimos leche, ya no sea en cantidad, sino en calidad. ¿Qué quiero decir en calidad? Que vamos a tener mayor contenido sólidos totales, que en estos sólidos totales son grasa, proteínas, vitaminas y minerales. Entonces yo tengo que tener una grasa, una leche que esté nivelada en tanto proteína con grasa para que yo pueda tener una leche de suma calidad, cremosa, saludable, que no se transforme en un queso que sea o muy viscoso por mucha grasa o muy duro por tanta proteína. Entonces tengo que hacer esa nivelación dentro de la misma formulación de la dieta para que pueda yo tener esa cantidad aproximadamente de grasa y proteína y pueda yo tener un producto bastante bueno, con buen sabor. La producción de leche de cabra es bien complicada porque es, al ser sus glóbulos de grasa muy pequeños, es bien fácil de contaminar con olores y sabores. Si yo doy zanahoria del campo que se echó a perder o que, más bien, no a perder, que no tuvo un valor en el mercado, entonces el productor ya no la va a sacar y la empieza a vender o la regala. Y pues obviamente la cabra se lo va a comer. No hay ningún problema por esa parte. Pero vas a ver a zanahoria y va a tener una coloración naranja. Si yo doy brócoli, que igual aquí en la zona ya hay muchas personas que se dedican a sembrar legumbres y son los esquilmos agrícolas y mucha gente va y lo compra o lo regalan a veces si vas y lo compra. Vas y lo traes, se lo das de comer a sus cabras. Pero sale de color verde y sabe a brócoli. No Y me quiero entonces una imaginar si le das betabel. puede salir morado y con sabor a betabel. Entonces va a depender lo que tú lo quieras funcionar. Y eso es hablando de ciertas particularidades. Y obviamente si yo tengo un mal aseo en el corral, si no lo limpio, no lo aseo, si ordeño dentro del corral, entonces siempre tiene esa particularidad de un sabor fuerte y de un olor no tan agradable. Y precisamente por esas circunstancias, es que tengo producto de cabra. ¿Qué traes? No, pues traigo mis quesos. Híjole, sabe muy bueno, pero no, luego trae un olorcito que no es tan agradable o un sabor que no es tan agradable al paladar. Y entonces esas son las particularidades por las que nosotros mismos caemos en una descompetencia desleal o en una competencia desleal en comparación con la leche bovina. La leche bovina tiene un glóbulo más grande de grasa y ellos sí, esa leche sí puede ser termorrábil, hace su nata y obviamente retira la nata y no se contamina con nada, pero la leche de cabra sí, debido a su composición química. Ok, eso me imagino que pues sí te pone una barrera en el mercado, aunque por ejemplo yo he visto la parte de los quesos de cabra son escasos, pero la verdad se venden a un precio bastante elevado, ¿no? Y por ejemplo, aquí hay una empresa que se llama Frey, allá en México, igual también en los Costcos ya la venden. Toda la producción de ese tipo de quesos de la marca Frey normalmente es de aquí de la misma zona donde estamos trabajando. Entonces ellos se vinieron a comprar leche aquí porque la leche de pastoreo ofrece una leche de mayor calidad, con un mejor sabor y con una mejor palatabilidad al gusto del público. Entonces ellos buscan una leche que empiecen a convertir con 5 litros 1 kilo de queso. Y si normalmente los famosos Bursan, que ellos venden mucho, una pieza de 200 gramos tiene un precio de 180 pesos a 220. Ujú. 200 gramos, o sea, es muy poquito. Sí, Entonces, con 1 kilo están haciendo pues 5 piezas. sí. Entonces,
ahí sí a ellos les conviene. Y de hecho ellos manejan muchísima logística porque ellos traen 3 horas de viaje para recolectar la leche, hacen la ruta, bajan a Coatepec y de Coatepec la regresan a los diferentes puntos de distribución. Y aún así es rentable para ellos. Oye, Entonces, y perdón. perdóname. Entonces, la solución que o si has encontrado alguna solución para lo de la leche de tus cabras o qué Sí, haces con ese producto. de hecho, nosotros empezamos a generar también productos de quesos frescos, lo que es el queso ranchero, en sus diferentes presentaciones, tipo panela, de a cuarto, de a medio, de a kilo, o también yogures, hacemos también quesos botaneros, y esos ya vienen con un proceso de preparación ya un poco más específicos a lo que es la parte de inocuidad alimentaria, donde Ujú. nuestra principal función es asegurar una buena pasteurización, buenas prácticas de elaboración y un empaquetado al alto vacío. Ok. Entonces, ya tienes, digamos que también toda esa producción ahí mismo. Y ya empezamos a trabajar esa parte. De hecho, también los cabritos que no tienen la cualidad para ser sementales o progenitores de generaciones futuras, pues obviamente ya igual ahí ya se un proceso de congelamiento, se sacrifica el cabrito, se mandan a congelar y en ocasiones, en épocas decembrinas, cuando se empiezan a vender en canal o ya elaborados en cualquier guiso. Ok. Pues bastante Y ya, interesante. Y dime, tú que ya tienes el conocimiento de toda la generación de tu abuelo, de tu papá, en este tipo de ganado, ¿por qué no decidir y por qué no optar? ¿Por qué en esa zona no optaste por ingresar algún otro tipo de ganado para producción? ¿Qué tiene que ver? bueno, ok. En primera, debe de uno de buscar la zona adecuada a la producción animal que tú vayas a buscar. Si yo, por ejemplo, la mandara yo a las zonas frías, donde me comentas que eres tú, eh, cerca del Popo, Ujú. es una zona bastante húmeda y hace mucho frío. Entonces, para la cabra es un poco más complicado su adaptación y sobre todo a la humedad. Las cabras no son tan buenas para la humedad, empiezan a tener problemas de patas y ese problema de pezuñas o patas empiezan a generar hongos. Al no caminar nuestro animal, obviamente se va a empezar a desmerecer su condición corporal porque en su proceso de alimentación ya no va a comer y ya no va a tomar agua porque ya empieza a tener problemas de pezuñas, de hongos o empiezan a tener artritis. Y esas mismas artritis ya no las dejan tener su funcionalidad o su vida productiva. Entonces la cabra está más cómoda en ciertas zonas donde son un poco semiáridas. Aquí es donde estamos, es un clima extremo, donde es semiárido y es donde se siente más cómodo el animal. Ok. Esa es una Entonces, muy buena razón, digo, y me llamaba la atención, ¿no? ¿Por qué tienen tantos años con este tipo de ganado y no experimentar con otro? Me imagino que también tiene que ver lo que decías acerca de si no encuentro los productos para el animal que voy a alimentar, ¿no? Para el tipo de ganado, pues me sale más caro andarlos consiguiendo, traerlos de otros estados, ¿no? y sí, claro. Por ejemplo, igual también aquí en la misma zona existen, por ejemplo, está Granjas Carol, es una de las granjas más grandes de Latinoamérica en expansión y en número de vientres, pero ellos tienen un sistema completamente intensivo y estabulado. Ellos están en sus granjas, empiezan a hacer sus dietas, llevan los trailers directamente ya con alimento, lo bajan, lo distribuyen en sus propios sitios de producción, pero igual se establecieron porque al estar en un clima donde es agreste, es difícil, por ejemplo, en un solo día puedes tener temperaturas de 25, 28 grados y en la mañana, en la madrugada tienes 2, 3 grados. Entonces hay muy poca resistencia, las bacterias que son nocivas puedan florecer demasiado rápido, como en zonas más húmedas o con mucho mayor cantidad de calor, donde son más prolíficas algunas bacterias que son nocivas para la producción. Y aquí, como tenemos muchos choques de temperatura en el mismo día y en el transcurso de la noche,
Obviamente tienen que ser muy resistentes esas bacterias y identificas muy rápido cuál es la que está afectando tu producción. Ah, pues súper interesante, Carlos. Oye, y cuéntame, o sea, a lo largo de toda tu experiencia y esto que has venido desarrollando, ¿cómo ha sido tu forma de capacitación? O sea, me decías, ya terminé la licenciatura, ¿no? O no sé qué nivel es, porque ustedes salen como médicos, ¿no? Veterinarios, pero médicos al final. Después de eso, tú dices, bueno, pues los simposium, yo sé que la Benemérita, porque también estudié ahí, pues ofrece los simposium, me imagino que igual como en el área de contaduría, también para el área de médicos veterinarios y demás. Pero una vez terminando esto, ¿qué has hecho para seguirte capacitando y seguirte formando? Y a lo mejor llegar a aquello que de repente ya llegó un nivel en el que ya dijiste, pues hasta aquí ya debo de correr por mi cuenta, el capacitarme, el crecer, el desarrollar incluso, implementar cosas que a lo mejor no están reconocidas, que no están implantadas, ¿no? En tu sector, en tu sector, en tu ubicación. ¿Cómo has hecho para empezar a incluso también a lo mejor a proponer? Sí, claro, mira, en la forma de capacitación, en primera instancia, pues fue la manera más antigua, ¿no? Es ir y revisar los libros, buscar los libros que eran las bibliotecas o preguntando con los que fueran tus profesores, oiga, ¿dónde puedo buscar esta información? Y ya te decían, no, pues en tal libro o tal revista, que en ese entonces eran muchas revistas, ¿no? Y las Ujú, empezabas a buscar, y esa era la manera de cómo irte nutriendo o irte buscando un conocimiento nuevo. Posteriormente fueron los simposiums, los congresos, ya ahorita después de la pandemia ya no quedaron no tan en uso, ya ahorita ya normalmente hay foros directamente en redes sociales donde empieza uno a compartir ciertas cosas desde lo que ha sido tu experiencia, que te funcionó, y es de manera retroactiva esa parte de seguir en el proceso de capacitación o retroalimentación. Yo creo que ahorita ya es retroalimentación de lo que haces, sí, ¿no? sí. Buscar como una certificación, pues ahorita estuvimos ahí tratando de buscar certificaciones. Eh, hay unas, por ejemplo, para nosotros como granjas, son las famosas ISO 9000, la ISO 14000, que en este proceso tú tienes que tener tu granja certificada directamente ante Zagarpa y estas te dicen prácticas de producción animal. Y esta certificación, obviamente, tú la tienes que buscar mediante personal certificado, que en este caso lo manda el SENACIC, que es el órgano de sanidad nacional como tal. Pero fuera de otras certificaciones como profesionales, hasta ahorita no las hemos podido tener. Estamos buscando de cómo buscar o transmitir en alguna forma, por ejemplo, establecer otra forma de estándares de calidad en base a lo que hoy estamos atravesando en estos retos de transición que se han venido percibiendo desde el 2020 a la fecha, ya son 3 años, en que nosotros empezamos a buscar esa particularidad de tener este tipo de certificación o de transmitir tu forma de cómo estás trabajando o laborando, ¿no? Y ese es el detalle en Ok. particular. Como tal, nada más te digo, nosotros ahorita podemos certificar las granjas en cuanto a las ISO 9000 que son establecidas por Zagarpa y ya ante asociaciones de criadores de ganado registro, en México existen dos, es la que está en San Luis Ujú, y una que está en Apaseo del Alto en Guanajuato. Son las únicas dos. Ellos, obviamente, ellos ya nada más lo que les interese es que sean animales que compraste a esa asociación o algún socio activo. Tienes que pagar una inscripción, tienes que pagar una anualidad, hay que validar ciertos certificados de nacimiento de las cabras, que se llaman registros genealógicos, y ya entonces ya eres miembro. Ellos normalmente en sus ferias, por ejemplo, acaba de pasar una allá en Guanajuato, ujú. hace como 20 días, más o menos, donde vienen jueces de Estados Unidos
y ellos, de acuerdo a estándares raciales, te dicen la cabra de la raza Sanen tiene que ser de color blanco o de capa crema, con orejas rectas, con poco pendulantes, y te empiezan a describir ciertas cualidades físicas que tú puedes observar. Y ese es el estándar racial de la raza. Ujú. Aparte su cuestión productiva, normalmente en sistemas intensivos las cabras de producción de leche tienen 300 días en leche y 60 días de descanso. Y eso es lo que te van indicando los parámetros productivos, pero pues ya son, digamos, como que algo superfluo. En cuanto a la capacitación para la producción, no lo hay todavía en el sector pecuario. En el sector de cómo se genera, por decir, un estándar eh, ante reconocer, todavía no lo hay. Esperemos que en un futuro se realicen algunos estándares de calidad, de cómo preparar al personal en sus diferentes etapas de producción, porque, por ejemplo, hablando de las cabras, los diferentes estados que pasa la cabra, primero necesitamos hacer un buen empadre cuando vamos a juntar el macho con sus novias. Ese es, normalmente tiene que haber una preparación de al menos 30 días, tanto para las hembras como para los machos. Posteriormente a esos hay que hacer alguna inspección, un ultrasonido o repasar el macho para ver si no hubo reabsorciones dentro de 20 días y que esto nos indique cuánto porcentaje de fertilidad tuvimos, es decir, cuántas cabras quedaron gestantes. Posteriormente ahí pasamos un periodo de 5 meses de gestación. Durante el primer mes y medio y el último mes y medio son los más críticos o más difíciles, porque puede haber abortos y eso obviamente provoca mermas gigantescas de flujo de efectivo, porque una cabra que ya no parió o que abortó te va a producir la mitad o nada de su vida en ese ciclo de producción. Entonces es muy complicado. Cuando presentan abortos, normalmente es en el último tercio de gestación, que así se miden, son 5 meses de gestación, pero estaba hablando de aproximadamente mes y medio. Ujú. Puede ser causado por bacterias, en este caso patógenas, pueden ser listeria, puede ser, eh, se me fue el nombre, puede ser brucela, clamidia u otro tipo de enfermedades infectocontagiosas que puede ser por eso. Puede ser que causaste mucho estrés en las cabras, como ahí el personal fue un papel importante, ya que te comentaba que la cabra es muy rutinaria. Si yo no le di de comer a cierta hora, entonces el animal empieza a sufrir estrés. Ese estrés empieza a generar como estradiol directamente en sangre y entonces deja de pasar oxígeno al feto y empieza ¡puc! El aborto. Ok. O tienes perros complejos que son muy escandalosos y no las dejan comer. Entonces, el último mes de gestación es muy complicado, luego iniciamos el proceso de lactancia. En ese proceso de lactación interviene el parto. Se dice y se hace, ya es bien recalcado también por el trabajo que hemos realizado, que el mejor parto es aquel que tú como ser humano no intervienes directamente en el parto, sino que la cabra tiene que hacer su proceso natural de parto. Es decir, tiene que expulsar al feto, tiene que reconocer al cabrito, tiene que generar oxitocina y obviamente el cabrito mediante la estimulación a la glándula mamaria tiene que empezar a segregar los primeros calostros. De esa manera es la lactancia natural, donde tú no interveniste. Posteriormente a esto son 5 días para que tú empieces a identificar si no hubo restos placentarios, si no hay problemas de fiebre, que las cabras no tuvieron mastitis, y todo es un proceso que hay que ir midiendo y llevando para tener una buena producción. Una vez que ya hayamos destetado nuestros cabritos, después de 2 meses, porque también tuvieron que lactar de sus mismas madres, entonces ya empieza la producción de leche, la producción de elaboraciones de queso, de yogur, de diferentes productos, y empezamos a buscar y a seleccionar nuestros reemplazos de las cabritas, cuáles son las que presentan mejores características físicas y genéticas para podernos quedar con esos ejemplares y seguir un programa de mejoramiento genético continuo
de acuerdo a la zona en donde estamos laborando y trabajando, de acuerdo a que se hayan adaptado al sistema de producción que tenemos y a los recursos que tenemos directamente en la zona. Y bueno, ya pasamos a los 7, 8 meses de lactancia, es cuando empieza nuevamente el proceso. Entonces es un constante flujo del mismo animal que atraviesa diferentes etapas fisiológicas, que cada una tiene su comportamiento distinto y diferente, que hay que tener pues cierta capacidad o cierta capacitación, cierto conocimiento para poder identificar los procesos o problemas que en un futuro nos puedan afectar. Oye, Carlos, pues bastante complejo. Me quedé con una duda ahorita que estabas comentando todo el proceso desde que pues vas a emparentar, ¿no? Le decías emparentar, ¿no? Empadrar Empadrar. o empadre, Ah, así normalmente, ya para decirle coloquialmente, pues hay que juntar el novio con sus novias. ajá. Desde eso hasta que separas prácticamente a los cabritos, hasta que los destetas, pues es un camino largo, pero mi duda fue, esta parte están alineadas, es decir, todas las cabras, digamos que tienen un periodo para quedar preñadas, como que, digamos, ¿no? Generalmente, o sea, tener como como una camada, si así tú lo quieres ver, de diferentes cabras, o cómo le haces ahí, porque si no, pues vas teniendo todo el tiempo cabritos naciendo y todo el tiempo destetando, ¿cómo es eso? Sí, normalmente aquí la misma idiosincrasia de la raza, es una palabra rara, medio extraña que van a escuchar, que se Ujú. llama poliéstrica estacional. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Poliéstrica estacional es que vas a estar constantemente generando celos en cierta época del año. Eso es una poliéstrica estacional. Normalmente su ciclo reproductivo de las cabras inicia en el mes de agosto y termina en el mes de febrero. En los siguientes meses es muy raro que las cabras nos empiecen a mostrar celos durante este tipo en este tiempo de meses. Ese es su celo natural o su época reproductiva. Y nosotros como productores o como asesores o como lo que nos queremos empezar a entender el negocio de la producción, es decir, bueno, ¿cuántas cabras tengo? Si tengo 10, pues obviamente no me conviene tener 5 y 5, ¿no? Entonces mete las 10. Pero si tú tienes alrededor de 70 cabras o mínimo 50, entonces tú vas a meter 30 iniciales y los 20 restantes, hablando de 50, las vas a presentar o las vas a dar servicio o las vas a juntar con el macho en enero, para que tú todavía tengas días de reproducción natural y si por ahí alguna cabra repitió celo o reabsorbió el embrión, puedas tener todavía su ciclo normal para que puedas asegurar que esa cabra quede gestante. Ok. Y de esa manera tú también vas midiendo cuánta producción vas a tener, en qué meses los vas a decidir, para que también en cuanto a la parte de comercial, una vez que tengas ya un buen estado de producción y de venta, no te quedes sin producto o sin materia prima. Ok. Pues sí, lleva todo un control, o sea, pero aquí es bien impresionante porque son pues prácticamente vidas, no es algo que digas, pues nada más ten cuidado que no se te vaya a quebrar, ¿no? ¿Sí me explico? No es un producto a final de Hablar cuentas inerte. por lo que es bien cierto, ¿no? Es un proceso completamente diferente porque al final estás trabajando con vida y tú puedes escribir y proyectar en papel de que esto va a funcionar y lo vas a tener medido y vas a tener tanto flujo cuando hay muchas circunstancias que se te salen de la mano. Ujú. ¿Por qué? Porque simplemente es vida. Y tú tienes que tomar las decisiones conforme va pasando el proceso también que vas viviendo. Y es muy importante también la retroalimentación de personas que son con más experiencia que han estado trabajando y es donde hoy los foros abiertos en Internet o grupos de personas en común a una especie empiezan a trabajar, se empieza a discutir
como en todo y en todos lugares, hay muchas personas que opinan sin conocimiento, hay otras personas que opinan de manera personal o egoísta, o hay otras que definitivamente no te hacen caso. Entonces yo creo que en este sentido hay que tener la madurez más propia para tomar el comentario de quien venga y obviamente tomar lo bueno y desechar lo que es basura. Sí, totalmente. Oye, Carlos, pues ya nada más como para ir finalizando la entrevista, porque ahora sí ya nos pasamos con el tiempo, pero me gustaría saber de todo esto que tú realizas, ¿qué es la parte que consideras más complicada? Ya me platicabas acerca de que tú estás justo en medio entre, digamos que el tema público, ¿no? Las regulaciones y el productor, el dueño, ¿no? Como asesor. Pero también como productor tú mismo de estas dos, pues áreas que tú estás llevando como asesor y como productor, qué es lo más complejo de realizar? Pues lo más complejo, lo que tú comentas, a final de cuentas, dejará de ser negocio en el momento en que tú no puedas realizar ni vender ninguna de tus actividades o tus productos finales. Y ha sido muy complejo la batalla por la desinformación que tenemos hoy en día acerca de los productos de las bondades de los productos de leche de cabra. Existen también estudios españoles y también de algunas universidades de Centroamérica que han publicado que los productos de leche de cabra, cualquiera que estos sean, tienen beneficios para la flora intestinal, mejoran tu mucosa del estómago, es decir, te empiezan a prevenir de algunas úlceras gástricas o inclusive de gastritis. Ujú. Son promotores de la flora bacteriana benéfica para tu intestino, sin tener el famoso lactobacillus casei quiroga, algo así que no ¿Pirota? recuerdo. Sí. También son hipoalergénicos, es decir, que no te van a generar ninguna alergia a cualquier infante que lo llegue a tomar. Tiene un mejor desarrollo y estructura ósea en los infantes, en el caso de los adultos mayores, a generar ese calcio y evitar la osteoporosis. Entonces tiene muchas particularidades la leche de cabra, pero por no tener esa información que se pueda divulgar y compartir, la leche de cabra pasó por un satanismo muy complicado cuando la leche de bovina empezó a crecer de manera evolutiva en los medios de comunicación, porque querían poner y vender la leche bovina. Si hoy por hoy también tenemos la mayor enfermedad de lo que en todo mundo padece en muchas de las ocasiones, la fiebre de Malta, pues posiblemente sí puede ser también a causa de la leche de cabra, pero si estamos hablando de que es muy poco comercializada, pues entonces hay que hacerse la pregunta de dónde me enfermé o de dónde me contagié realmente. Si la mayor cantidad de venta de leche fluida, pues es bovina. Ok. Bastante interesante. Yo creo que ese es un tema importante a tratar. Creo que incluso lo platicábamos en algún momento cuando tuvimos como el primer acercamiento, ¿no? De si tiene bastantes beneficios. Te platicaba acerca de todo lo que me tocó experimentar mientras yo estaba en la universidad, ¿no? En mi proyecto de producción sobre el tema de este cereal, se me va ahorita el nombre, pero es un cereal que era poco comercializado, no sé, es el que usa para las alegrías, no sé si te acordarás cuál es el nombre. Bueno, la materia Amaranto. principal del amaranto, ¿no? El amaranto. Entonces, cuando yo hice ese proyecto, me decía mi profesor, oye, ¿por qué no lo llevas a cabo? Y yo así de, pues, ¿qué cree? Pues la verdad es que pues, estoy estudiando en la universidad para no dedicarme al campo, porque toda mi vida he estado ahí y la verdad, para mí sí se me hace súper, súper pesado, ¿no? Pero fíjate que el hacer ese proyecto me abrió los ojos respecto a todas las bondades que muchas veces se desconoce en productos que ahí están, ¿no? Que no se comercializan, que no se producen, que no se exportan y que ahorita ya el amaranto está siendo pues uno de los cereales que más se está produciendo y exportando, de hecho, pero en ese entonces, por ejemplo, aquí en Puebla ni siquiera se producía y llegó un momento en el que todo el mundo dijo pues a producir amaranto
y de repente ahí se quedaban las toneladas de amaranto esperando a que se terminara de consumir. Entonces, esta parte del desconocimiento de todas las bondades de un producto, en este caso de un tipo de leche, ¿no? En un tipo de carne, en un tipo de lo que tú produces, pues sí, sí viene a ser como una parte. Yo siempre he pensado que la parte económica, la parte financiera es lo que mueve los mercados, ¿no? O sea, si esto es lo que me está generando, entonces impulso la venta de esto y obviamente, pues voy a hacer lo posible porque esto otro, que sería mi competencia, pues no sea, ¿no? No sea el producto que se comercialice, no lo sé. Digo, ya será como aquí ideas un poquito más, ¿cómo les llamamos? Conspiracionistas, pero a final de cuentas creo que sí es un buen punto lo que tú comentas, el empezar a promover esto, ¿no? Yo te decía yo, pues no he visto leche de cabra normalmente en el supermercado, por algunas razones, ¿no? Normalmente toda la producción que se establece aquí en México, ya hablando de datos un poquito más duros, Ujú, la mayor estrato está concentrado en la leche de producción de cabra nacional en el estado de Coahuila. ujú, Posteriormente sigue el estado de Querétaro y Guanajuato como mayores productores de leche caprina, y de ahí se reparten todos los demás estados. En cuanto a la parte de producción de carne, México, el estado de Puebla en la producción nacional, estamos en el tercer lugar, tanto de población como producción de leche de carne de caprina. Y de leche de cabra estamos como en el décimo, en Puebla estamos aproximadamente. Y es normalmente toda la producción que se hace o se recolecta va hacia los dulces o hacia quesos maduros o semimaduros o gourmets, que es ujú. como se ha vendido. Y es un nicho tan pequeño por lo mismo que te vuelvo a comentar. Y normalmente a veces también por la inflación que se tiene, pues muy poca gente pues se va a comer una barrita de 200 gramos, nada más con 3 4 embarradas en un pan, porque hasta eso tiene que ser un pan de ajo o galleta salada, Ujú, porque no te puedes comer así como, bueno, sí te lo puedes comer, pero como que no se degusta muy bien. ujú. Entonces en esa parte sí es complicado. El mercado queso gourmet es muy pequeño, y obviamente las empresas ya establecidas pues también te van a poner como que un muy freno. Necesitas empezar con mucha cantidad para poder la distribuir y empezar a competir con ellos, porque la verdad sí tienen muchas, ya mucho tiempo de venta. Inclusive, por ejemplo, ayer precisamente hubo ahí en Tequisquiapan un evento de quesos de cabra gourmet, pero por ejemplo, el estado de Querétaro trae otra cultura gastronómica, ¿no? Donde también incluyen ya el queso, el vino y otras paladares distintos a los de nosotros. Pero pudiéramos empezar a ofertar normalmente un producto al alcance del bolsillo de la mayoría de las personas, que sí pueden estar pagando yo creo que unos 30 40 pesos, para que se pueda empezar a distribuir esta parte. Yo creo que el negocio o el futuro puede ser en la parte de volumen o el consumo de volumen con una buena información donde la gente lo pueda llegar a acceder a tener en su casa. Ok. Bueno, Carlos, y para ir cerrando, dinos, ¿qué es lo más gratificante de tu labor? Híjole, es que hay varios puntos, pero los que más me gustan o los que más me llaman la atención y dices, bueno, creo que aquí es la mayor satisfacción. Primero ya es cuando es la aparición de las cabras. Es estresante porque tienes que estar al pendiente en la noche, en el día, o escuchar ruidos extraños de que ya la cabra está pariendo, y muchas de las ocasiones sí hay que estarla vigilando para ver lo que te había comentado. O podemos intervenir o la dejamos que haga su trabajo de labor de parto. Pero cuando no es posible que la cabra pueda tener su parto normal, entonces sí hay que ayudarlo, porque normalmente hay un problema quirúrgico, bueno, técnico, que se llama distosia, que no viene acomodado el cabrito como debe de ser, y es cuando tú tienes que estar como los médicos, estar al pendiente y poderla ayudar a tener su cabrito. Después de que se calostran, ves el montón de cabritos corriendo, brincando, te metes al corral, todos se te suben, empiezas a jugar, y es como que la satisfacción de sueños realizados y de ver
que la cruza que hiciste fue lo que te funcionó y es un sueño que te gusta mucho porque inician con esa nueva camada un nuevo sueño con ella. Excelente. Sí, yo creo que sí, totalmente de acuerdo. Creo que ese momento de poder traer, ¿no? Incluso colaborar en caso de que sea necesario una nueva vida, ¿no? No importa que sea animal, es una experiencia pues bastante gratificante, Carlos. Pues muchas gracias por tu tiempo. Ya pues con esto cerramos. Me gustaría, si fuera posible, que nos dejaras algún medio de contacto para quienes nos estén viendo ahí en YouTube, que puedan tener ese acercamiento contigo de asesoramiento, de la parte que tú dices en cuanto a foros y demás. Nunca sabemos, ¿no? ¿Quién está viendo del otro lado? Y entonces esto sería interesante también, cómo te contactan, cómo se ponen en contacto contigo. Eh, yo nada más no soy tanto de tecnología, solamente manejo Facebook, Ujú, aparezco como Carlos Juárez Flores, o así es como estamos. Normalmente creo que ahorita traigo una portada, como siempre ando así en el labor de campo, ujú, traigo un aparecemos ahí. También hacemos un pequeño programa de radio los viernes ok. a través de la página de Conexión 105.3 FM. Así le dan like a la página y le van a aparecer las notificaciones cuando estemos transmitiendo. En ese programa está padre porque hablamos, así hablamos de todo un poco, no de la parte que a mí me apasiona y me gusta. Hablamos de todas las especies en diferentes lugares de la República. Inclusive hemos tenido algunos invitados fuera del país o algunos médicos de Guatemala, otros colegas de España, y ahí empezamos a trabajar para que también ver cómo se produce, cómo es su forma de producción en otros lados, no solamente aquí en el país, que de hecho aquí en México tenemos para dar y repartir porque tenemos muchos climas y diferentes formas de producción a lo largo y ancho del país. Eso está bastante interesante y sí, totalmente de acuerdo. Pues mira, yo nada más me voy a poner en contacto contigo para que nos dejes bien cómo apareces porque se cortó un poquito. También el tema de la estación de radio y lo vamos a dejar allí en la cajita de comentarios para que todos los que estén interesados en tus servicios o ponerse en contacto para cualquier situación contigo, pues puedan hacerlo. ¿Te parece? Claro que sí, muchísimas gracias a IQ y Fiscal. Espero que les haya agradado. Creo que sí nos extendimos muchísimo la plática. Esperemos que toda la información. Sí. Sí nos extendimos bastante. Claro que sí, pues esa es la idea. La idea es que podamos ahora sí que exprimirles de toda la experiencia que hayan recolectado ustedes, sobre todo quienes están, pues ahora sí que de frente día a día en las actividades pues de lo que ustedes desarrollan, ¿no? Así que, pues muchas gracias, Carlos. Bonita noche y un abrazo a todos los amigos que nos están escuchando, viendo por ahí. Que pasen bonita tarde.